Gracias, que Dios les bendiga abundantemente. Estamos otra vez en Puerto Vallarta. Gloria a Dios. Gracias. Entonces vamos a aprender algunas cosas. Hay mucho para enseñar y no podemos hacer todo por 2-3 veces, pero vamos a empezar poco a poco. Y ahora vamos en Mateo capítulo 10. Vamos a empezar con Mateo capítulo 10, versículo 1. Y la Biblia dice que Jesús, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso es Mateo capítulo 10, versículo 1. Vemos que hemos olvidado el libro. Vemos que Jesús primero llamó sus discípulos y Jesús les ha llamado. ¿Sí? Diga tu vecino, Jesús te ha llamado. Sí. El primero es el llamado de Dios. Jesús les llamó. Número 2, les dio autoridad sobre espíritus inmundos y enfermedades. La segunda cosa es que Jesús ha dado autoridad, exousia, sí, a sus discípulos. Entonces, llamar primero, segundo, dar autoridad. ¿Pero qué autoridad? Autoridad sobre los demonios, entonces autoridad sobre todos los demonios y autoridad sobre las enfermedades, todas las enfermedades. Ha dado a sus 12 discípulos. Toda enfermedad y toda dolencia. Y en versículo 5, Jesús mandó a sus discípulos, como está escrito aquí. Aquí en español dice, les dio instrucciones, pero en inglés, en búlgaro, está escrito mandamiento. Aquí dice instrucciones, pero es mandamiento. Entonces Jesús ha dado mandamiento a sus 12 discípulos para predicar el reino de Dios. Y número 8, versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Entonces ellos han recibido mandamiento de Jesús para sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos, sanar enfermos. Entonces, vemos número 1, llamado, número 2, autoridad, número 3, mandamiento. Y después, la Biblia dice en Marcos 6:13, vamos a ver qué los discípulos han hecho. Marcos 6:13. La Biblia dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban. Entonces los discípulos han tomado esta autoridad y han empezado
a sanar a los enfermos y echar fuera los demonios. Gloria a Dios. Pero Mateo versículo 17 empezando Mateo 17 desde versículo 14 vamos a ver un caso donde los discípulos no podían hacer nada. Cuando llegaron al Gentio, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático o epiléptico, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Vamos a ver. Ellos han recibido la autoridad para sanar todos enfermos, para echar fuera todos demonios, y lo han hecho. Muchos sanados, muchos liberados, pero esta vez hay un demonio, hay una enfermedad que los discípulos no podían sanar, no podían sacar fuera. Y este hombre dice: tus discípulos no podían hacerlo. ¿Qué le has enseñado? Y mira, normalmente nosotros decimos: no hay problema, eso no es un problema. Eso no es importante. Vamos a ver, hay otras cosas que son importantes, no son importantes. Y hoy día no hay necesidad para sacar fuera demonios, porque no hay demonios hoy día. O hoy día la gente son nacidos de nuevo, vienen con el Espíritu Santo, entonces no necesita liberación. No, la gente no necesita sanidad. Hay doctores, hay medicinas, hay todo. Entonces no necesitamos. Pero Jesús no ha dicho eso. Él dice: oh generación incrédula y perversa. ¡Qué complemento! Oh generación incrédula, primero, y perversa, segundo. Vemos que hoy día la perversidad, la razón para perversidad es falta de fe. Una generación, en griego esta palabra sale de la palabra gen, como generación, ¿sí? Incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Mira que Jesús no soporta incredulidad. Una cosa que puede agradecer a Dios es la fe. Por la fe somos salvos. Por la fe recibimos la gracia. Por la fe recibimos todo. Entonces, lo más importante para nosotros, número uno, es la fe. Por eso somos creyentes. No somos intelectuales, somos creyentes. Somos espirituales porque tenemos el Espíritu. Cristiano significa una persona ungida con el Espíritu Santo. Las dos cosas más importantes son la fe, somos creyentes, y cristianos porque somos ungidos. Cristo es el ungido, el Mesías, pero nosotros somos ungidos de Dios. Y sin la unción no podemos hacer nada.
Y aquí Jesús dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Hay una cosa importante: la fe es acción. La fe es espíritu, la fe es palabra de fe, espíritu de fe, pero acción de fe. Espíritu de fe en nuestro corazón, palabra de fe en nuestra boca y acción de fe. Pero verdaderamente eso es reacción. La fe es reacción. ¿Por qué la fe no empieza con nosotros? La fe empieza con Jesús. Jesús es el autor de la fe. Sí. Y consumador o finisher de nuestra fe. Entonces, la fe viene de Jesús. La fe viene a través de la palabra de Dios. Y la fe es acción que viene de Dios. La palabra que viene de Dios, la palabra de fe. Pero cuando esta palabra entra a nuestro corazón, nosotros reaccionamos. Cuando reaccionamos de la palabra, entonces eso es fe. Nuestra reacción. No sé si me explico bien en español. Entonces la fe no empieza con nosotros. No es algo que yo quiero hacer. No, la fe viene del Señor, pero nosotros reaccionamos de esta palabra de fe con una acción que se llama fe. Y aquí reprendió Jesús al demonio. Entonces, mira, Jesús es nuestro ejemplo. Cuando tenemos un caso con un hombre que tiene demonio o una mujer que tiene demonio, no podemos solamente decir: oh Señor, toca a esta persona. No podemos decir: oh Señor, llénanos con el Espíritu Santo. Eso no basta. Tenemos que reprender el Espíritu. La palabra dice: obedeced a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No es una cosa, son dos cosas. A veces tenemos que contar hasta las dos, no uno. Uno, obedecer a Dios. Sin obedecer a Dios no podemos hacer nada. Pero, número dos, resistir al diablo. Resistir al pecado, resistir al espíritu. A veces la gente, ¿cómo se dice? Escapa. Cuando ve un espíritu manifestarse, unos cristianos escapan. Pero la Biblia dice que los espíritus tienen que escapar, no nosotros. David dice, yo no sé si alguien puede encontrar eso en la Biblia. María, encuéntralo. Eso es en Salmo 18, versículo algo como 40. Puede ser un versículo interesante. Pero vamos a continuar. Gonik не приятелись. Salmo 18, versículo casi 40. Dice así. Sí, ok. ¿Dónde está? Versículo 18:40 dice: hiciste retroceder a mis enemigos y así exterminé a los que me odiaban. Continúa. Otro versículo es. Dice
Гоних неприятелите си. Vale, primerino там. И не мога да го намерям. Колко е? Около 30 стих. 98 псалм 30. 18, как да ли 18, 30. От 35 нататък. 18, 30. Vale, vamos a continuar y María va a 18. ver el versículo. ¿Por qué no puedo decir el versículo en español? Si entiende búlgaro. Vamos a hacer. Гоних неприятелите си, ги стигнах и не се върнах, докато не ги довърших. Entonces, mira. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Interesante. Jesús ha hecho fuera un demonio, y desde este momento el muchacho fue sano. ¿Qué significa eso? Que la razón para esta enfermedad era un espíritu. Cuando el espíritu se va, la enfermedad se va junto con él. Si una enfermedad es causada por un espíritu, no se puede sanar por otra manera sin echar fuera el demonio. No todas las enfermedades son causadas por el espíritu. Pero si el espíritu inmundo es la causa para esta enfermedad, no se puede sanar sin sacar fuera. ¿Y cómo puedes identificar cuando es una enfermedad por un espíritu y cuando no lo es? Uno se puede identificar por la palabra, se puede identificar por el don de discernimiento de espíritus. Y también hay otro tipo de, por ejemplo, yo a veces lo hago. Si una enfermedad no es causada por un espíritu, yo mando espíritu de asma fuera. Y si no sale nada, no hay problema. Pero si hay espíritu, va a salir. Entonces, puedes probar. Cuando oras, si la persona no recibe sanidad, puedes sacar el espíritu de la enfermedad. ¿Cómo se llama el espíritu? ¿Cómo podemos saber el nombre del espíritu? Normalmente los espíritus traen nombre que viene de sus actividades. Por ejemplo, espíritu sordo, espíritu mudo, espíritu de epilepsia. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿qué causa este espíritu? Espíritu, por ejemplo, una persona tiene bloqueo. ¿Qué espíritu está detrás? Bloqueo. Una persona tiene parálisis. ¿Qué puedes probar? Espíritu de parálisis sale fuera. Y a veces la persona empieza a temblar. ¿Lo entiendes? Cuando oramos para las piernas de la gente, algunos han visto, a veces hay un espíritu en la columna. Y cuando dijo enfermedad en la columna, sal fuera y la persona empieza a temblar. Entonces yo sé que algo está ocurriendo. Si hay un espíritu, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. En Santiago capítulo 2, versículo 12 o algo así. 37. Ajá. María ha encontrado este versículo. Persiguió mis enemigos y alcancélos y no volví hasta acabarlos. Entonces, ¿quién persiguió? Yo. Diga yo. No diablo, yo.
Porque a veces la gente dice, ya el diablo me persigue. No, tú tienes que perseguir. Diga tu vecino, tú tienes que perseguirle. Amén. Persiguió mis enemigos y alcancélos, y no volví hasta acabarlos. Y mira, otra cosa, hasta acabarlos. ¿Qué versículo? 37. 37, versículo 37. Ah, Entonces, vamos a- Salmo 18, 37, eso lo dice David. Entonces, no los enemigos nos persiguen, nosotros perseguimos los enemigos. No el enemigo tiene la autoridad, nosotros tenemos la autoridad. Eso tenemos que saber. Porque sin autoridad no podemos hacer nada. Pero en este caso vemos que los discípulos tenían la autoridad. No necesitan más autoridad. Y nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Diga a tu vecino, tú tienes la autoridad. En el nombre de Jesús. Porque a veces la gente me dice, sí, yo tengo autoridad como tú o como otro ministro, pero tú la tienes, otra cosa falta. Fe. No autoridad, otra cosa falta. Mira que está escrito aquí. Y viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, porque tienen vergüenza los discípulos, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Una cuestión, una pregunta muy buena. ¿Por qué no pudimos hacerlo? Y Jesús no le dijo, ¿por qué no tenéis autoridad? ¿Qué dice? Por vuestra poca fe. Diga, poca fe. Entonces, hay falta de fe, como la gente en este mundo, faltan fe de Dios. Pero en la iglesia normalmente tenemos poca fe. La gente tiene fe por salvación del alma, tiene fe para vivir una vida cristiana. A veces caen, a veces se vuelven, pero es poca. Y Jesús quiere que nuestra fe no es poca, pero es completa. Quiere que tenemos una fe completa. Y poca fe no significa poca en cantidad, significa poca en calidad. Por ejemplo, tenemos nuestro corazón. Con A botella. mí me gusta Dibujar. dibujar, pero Es- no estamos preparados. Sí, dame esto, María, gracias. Corazón. Un corazón, por favor. Eso es un corazón. Levántame tu mano. Ese es un corazón. Si en este corazón nosotros tenemos un fe grande, eso significa 100% fe. Lleno de fe. No hay incredulidad, solo fe. Pero cuando nuestro corazón está dividido en dos partes, 50, por ejemplo, 50-50. Este 50 es fe, otro 50 incredulidad. Y
entonces tenemos dos cosas en nuestro corazón. Cuando tenemos fe, tenemos solo uno. Fe, eso es fe grande que mueve montañas. Pero cuando es dividido en dos, como Santiago dice, esta persona no piensa que va a recibir algo del Señor. Eso es 1, versículo 8. Porque es con doble ánimo, dice, o double-minded en inglés, doblemente. Entonces la mente dividida, el ánimo dividido. Cuando el caso es muy serio, entonces tenemos esquizofrenia. Pero cuando la gente no cree, tiene duda, es una poca forma de esquizofrenia. Porque tenemos de una parte, yo creo, hermano, hoy creo, mi corazón está lleno con fe. Pero mañana, oh hermano, no sabes cómo estoy, ora por mí, por favor. Como las olas del mar, dice la Biblia. Una vez así, todo bien, tengo fe. Otra vez, no puedo más, no puedo soportar. Como las olas del mar. Eso es. Mal, bien, mal. Bien, mal. Bien, mal. Pero ¿qué es fe? Fe es estable. Stable. Fe no es gritar mucho. Ser estable. Eso. Ser seguro. Ten confianza. Eso es fe. Y esta fe es en el Señor. El Señor es nuestra roca. Él no se mueve, no es como el mar, no como las olas. Si nuestra fe es sobre el Señor, Jesús es nuestro fundamento, entonces no vamos a movernos. Porque el fundamento es estable, la fe es sobre el fundamento y no vamos a movernos. Si nuestra fe es sobre la palabra, no se mueve. Pero cuando nuestra fe es en nuestras emociones, me siento muy feliz, tengo gozo, tengo toda la fe en este mundo, gracias María. Entonces, todo bien, aleluya. Pero en el momento próximo, perdió la fe, por favor, ora por mí. Vale. Entonces, gracias, María. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos llenar nuestro corazón con la palabra de vida. Palabra de Dios. La palabra de Dios trae fe. La palabra de Dios, pero la palabra de Dios más el Espíritu Santo. Cuando la Biblia se mezcla con el Espíritu Santo, entonces viene fe. La palabra escrita, las escrituras, las santas escrituras, son escrituras escritas por el Espíritu Santo, pero para recibir fe, el mismo Espíritu Santo que ha escrito esta palabra
necesita dar vida a esta escritura. Y entonces, estas palabras escritas en la Biblia, aquí tenemos la Biblia. Estas palabras salen de la Biblia con el poder del Espíritu Santo, salen de la Biblia y de palabras ahora tenemos la voz de Dios. Como por ejemplo, yo leo la Biblia, las palabras están escritas, pero vosotros no escucháis nada. Para escuchar, yo necesito leer. Cuando leo la palabra, mezclo las palabras con, ¿cómo se dice eso? Aliento. Entonces necesitamos aliento. Aliento, este es el Espíritu Santo. Y entonces tenemos voz. Y la fe viene, mira, la Biblia no dice la fe viene de leer, pero oír. Sí. ¿Por qué? Porque necesitas oír, escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Por eso a veces la gente lee la Biblia y dice, yo leo, no recibo fe. ¿Por qué no leer solamente la Biblia en la carne? Sí. Necesitas invitar al Espíritu Santo para que aviva esta letra y la letra se vuelve a voz de Dios con el aliento del Espíritu Santo. ¿Cómo es esa parte? O sea, ¿cómo se hace esa acción en invitar al Espíritu, en que el Espíritu avive la palabra que se está leyendo y que no solo sea conocimiento? Por cada persona es diferente. Por ejemplo, puedes decir, Espíritu Santo, voy a leer la Biblia, pero mira, no entiendo. Por favor, ayúdame. Esto es normal. Hay otro tipo de recibirlo. No solamente orar, pero es muy importante para hemos entrado en otra cosa. Yo quería otra cosa escribir, pero no. Hemos entrado en otra cosa, pero vamos a seguir el Espíritu Santo, ¿verdad? Si no se entiende, pregunta. Para recibir el espíritu de la palabra, no la letra. La letra mata, el espíritu da vida. ¿Entiendes? Si yo recibo la letra de la Biblia, puedo matarte. Tú debes hacer, si no lo haces, mueres. Eso no da vida. Así es. Y la gente está, oh, pobre pecador, no hay para mí esperanza, voy a morir. Vamos a ir al mundo porque no hay esperanza con nosotros. Eso no da vida. Tenemos que ayudar a la gente. Entonces, es muy importante cuando se lee la Biblia que se lee muy despacio. ¿Por qué? Porque la Biblia no es, no sé cómo se escribe, historia. Se escribe así. La Biblia no es solamente historia. La Biblia no es solamente doctrina. Jesús dice, mis palabras, mi palabra es espíritu y es vida. Entonces,
recibimos la palabra de Dios, nosotros tenemos que recibir el espíritu de la palabra y la vida que está en la palabra. Entonces necesitamos leer la Biblia despacio. ¿Por qué? Porque tú lees la Biblia y das tiempo al Espíritu Santo que te enseña. ¿Qué exactamente quiere decir aquí? Si lees muy rápido, deprisa, hemos leído hoy 50 páginas, pero ¿qué has recibido? Es importante recibir, entonces muy despacio. Y también, ¿cómo se dice? Múltiples veces. Múltiple. Varias veces, muchas veces. Muchas veces. Muchos. José. Así. Así es. Múltiples veces o muchas veces. No solo una vez. Lees, pero otra vez lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué lo mismo? Porque si tú quieres tener agua en tu terreno, has comprado un terreno, quieres hacer una casa, pero no tienes agua, ¿qué vas a hacer? Un poco de todo terreno, un poco de todo terreno vas a sacar, ¿no? Tienes que ir a profundidad para encontrar. Lo mismo con la Biblia. No leer así. Tienes que entrar profundo en la Biblia, porque el agua, la vida está dentro, en el Espíritu. Oro no se encuentra así. Tienes que ir abajo, profundo, para encontrarlo. Entonces, por eso tenemos que leer la Biblia como la palabra de Dios. No es una palabra humana, no es historia, no es solamente doctrina. Eso es la palabra de Dios. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo para que nos interprete las palabras. Para saber qué el Espíritu Santo quiere decir a mí hoy por mis problemas. No solamente saber la doctrina. Y hay un tercer momento aquí importante, porque la gente dice, pero hermano, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios para que mi fe pueda crecer? Porque mira, tenemos la palabra, cuando se mezcla con el Espíritu Santo, es voz. Cuando escuchamos, escuchar la voz de Dios, entonces viene ¿qué? Fe. Y cuando activamos la fe, entonces viene milagro o bendición. Pero mira, no viene solamente de las Escrituras, necesitamos el Espíritu Santo que trae la voz de Dios a nosotros
Cuando escuchamos, viene fe y la fe activada hace el milagro. Pero todo eso, ¿cómo podemos hacerlo? Es muy importante saber que la palabra de Dios no es solamente para leer, no es solamente para estudiar, sino para meditar o pensar. Meditar, no sé si es buena palabra en español, porque en búlgaro no es buena palabra, es como meditación. Pero meditar como pensar, meditar sobre la palabra de Dios. No solamente leer, no solamente escuchar, pero meditar. Tú caminas a tu trabajo, estás en el coche, pero por dentro estás meditando la palabra de Dios. Puede ser un versículo, puede ser un capítulo, una historia de la Biblia, pero meditas, piensas, buscas. Esto es buscar. Quien busca, encuentra. ¿Queremos encontrar al Señor? ¿Qué? Buscamos. ¿Cómo? A través de la palabra. Y entonces, cuando meditamos sobre la palabra de Dios, viene un momento cuando después de meditación viene revelación. Revelación no es, hermano, he visto una paloma sobre una roca y eso significa, sabemos para la paloma, sabemos por la roca, sabemos todo eso, pero Dios tiene que decir algo nuevo. Y esta revelación viene cuando meditamos sobre la palabra de Dios. Amén. Y meditación trae revelación. Meditación trae revelación. Revelación significa la palabra rema. ¿Sabe la palabra rema? La palabra de Dios, hay dos palabras por la palabra de Dios. Una es logos en griego y otra es rema. Logos es la palabra escrita. Rema es la palabra de revelación. Cuando la palabra sale de la Biblia y entra en tu corazón y en tu vida. Y esta palabra tiene poder. Revelación trae poder. Este poder que viene con revelación viene a través de fe. Entonces revelación trae fe y fe trae poder y poder trae milagro. Revelación trae fe, fe trae poder y poder trae milagro. Amén. Por eso falta el poder. ¿Por qué la gente no entra en este lugar de meditación sobre la palabra? O buscar a Dios con todo corazón. Por ejemplo, nosotros encontramos mucha gente, hablamos con la gente, escuchamos a la gente, pero en mi corazón hay otras cosas que ocurren. Puedo hablar con la gente, pero en el mismo tiempo, aquí en mi corazón, yo busco a Dios. Por fuera puede no se ve nada, pero yo busco, yo pienso sobre la palabra. Pienso, busco, y en un momento cuando viene esta revelación, trae el poder y trae el milagro en la vida. Así crece la fe. La fe crece a través de la palabra viva de Dios.
Por eso tienen que recibir no solamente las palabras, pero el espíritu y la vida de la palabra de Dios. Otra cosa quiero decir. Eso es en Santiago capítulo 1. La Biblia dice que, vamos a ir ahí para leerlo. Eso es Santiago capítulo 1. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En español es dicho un poco diferente, pero mira, la Biblia dice: el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. En nuestro idioma dice que el que entra profundamente en esta ley. ¿Qué quiero decir? Es como tener... Eso es importante. Hay alguna cosa así. ¿Cómo se llama eso? Sí. Nueces. Nueces. Entonces tiene aquí una cobertura muy fuerte, ¿sí? Y si tú quieres comer, vas a romper tus dientes, pero es muy bueno, pero vas a romper los dientes. Eso es también con la palabra. Para recibir la palabra tienes que romper eso. Así, romper, y entonces por dentro, eso es muy bueno y vas a comerlo. También con la palabra necesitamos romper la letra de la palabra y entrar en el espíritu de la palabra para recibir la vida, para no romper nuestros dientes espirituales. Amén. Vamos a terminar porque hemos ido en otra dirección. Y eso es Mateo 17, versículo 20. Jesús les dijo a sus discípulos, porque ellos han preguntado por qué no podíamos echar fuera el demonio. Y él no ha dicho: no tenéis autoridad ya tenéis, pero ¿qué falta? Mira, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, no dice como un grano de arena. ¿Por qué? Porque la arena no tiene vida. La mostaza, la semilla de mostaza tiene vida. Entonces, la fe puede ser muy pequeñita, pero tiene potencial, tiene vida. Tú tienes en tu corazón fe
como un grano de mostaza. Diga a tu vecino, tú tienes fe como un grano de mostaza, pero tienes que descubrirla y tiene que crecer. Diga crecer. Esta semilla tiene que crecer. Oh, hermano, yo no tengo fe. No tengo fe. Yo te he dicho que el corazón, cuando hay fe y hay que falta, decimos, de fe, entonces, ¿qué tenemos? Se llama duda. ¿Por qué tenemos duda? Porque falta de fe, más fe hace no uno, hace dos. Y duda viene de la palabra dos. Doble, sí. Doble corazón. Y no hay promesas por doble corazón. Hay promesas por un corazón completo, sano. Eso es fe. Tener uno en tu mente, tener uno en tu corazón. No es cantidad, es calidad. ¿Qué porcentaje tienes en tu corazón? Entonces aquí Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, diréis a este monte. ¿Qué monte? Este espíritu es un monte. Tu problema es un monte, el problema en la familia es un monte, el problema en trabajo es un monte, enfermedad es un monte. Tienes que decir a este monte, mira, la gente cuando tiene problema va al Señor para orar, y eso es bueno, pero orar al Señor para que estaremos más cerca de Él. Orar al Señor para recibir más de su unción y más de su fe. Orar al Señor para ser más fuerte en el Espíritu. Y entonces te vuelves hacia el monte con la fe que has recibido en tu corazón, en tu oración, con la unción que has recibido del Señor. Enfrentes este monte y dices, oh monte, en el nombre de Jesús te mando fuera de mi vida. Entonces tú tienes que decir al monte, no Señor, mueve al monte. Mira qué dice aquí el Señor. Porque es cierto, os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, ¿quién? No, Señor, tú tienes que decir. Sí, Señor. Tú tienes que confrontar el espíritu, la enfermedad, la montaña. Tú tienes que decir, pero ¿quién soy yo? Tú eres hijo de Dios. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Tú tienes el poder del Espíritu Santo. ¿Qué eres tú? Tú tienes todo. Pero el problema es no. ¿Qué no tenemos? El problema es qué hacemos con todo lo que tenemos. Mira, cuando los discípulos de Jesús han dicho, dale gente a comer, pero ¿de dónde? No tenemos nada, no tenemos dinero. ¿Cómo alimentar toda esta gente? Él dice, ¿qué tenéis? Pero tenemos 2 peces y 5, ¿cómo se llama eso? Tortillas. Sí, ¿por qué? Porque somos mexicanos. ¿Sí? 5 tortillas y
2 peces, pero no crezcas un poquito de bebé. Ballenas. No vayas. 2 peces. Jesús, ¿qué ha dicho? No me interesa que no tenéis. No me interesa que no, me interesa que tenéis. Si tienes algo, si tienes un pequeño grano de mostaza y lo usas, puedes mover las montañas. Y nosotros queremos una fe grande, esperando cuando va a venir. Un día va a venir, pero está en tu corazón. Diga tú. Está en tu corazón. ¿Qué haces tú? Estamos esperando montañas de fe, pero Jesús dice, una semilla de fe va a mover montañas. No montañas de fe, mover una semilla. Diréis a este monte, pásate aquí, de aquí allá. Muévete, y se pasará. Y nada os será imposible. Nada, diga, nada me será imposible. Nada. ¿Qué significa nada? Pero creo que no es para mí. Solamente para ti. Diga, eso es para mí también. Eso nos dice el Señor. El Señor no ha dicho otra cosa. Ha dicho, solamente necesitas una semilla de fe y nada te será imposible. Y después dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Eso es muy importante aquí. Porque yo siempre pensaba que este género es el género de demonio. Y sí, pero creo que hay algo más fuerte aquí. Porque nosotros cuando tenemos problemas, tengo un problema, voy a ayunar por este problema. Después otro problema, ayuno por otro, por tercero, cuarto, ayuno, y entonces voy a ser como... Sí, muy delgado. Porque tengo que ayunar siempre por toda cosa separado. Y mira, la palabra dice aquí género, que es casi la misma palabra de generación. Jesús ha dicho, oh generación incrédula y perversa. Y aquí dice, este género, lo mismo, sale con oración y ayuno. Y este género es género de incredulidad y perversidad. Lo más importante. Entonces, cuando ayunamos y oramos al Señor, Él nos limpia de incredulidad, de dudas, de temor, de todo esto negativo. Él nos está limpiando. ¿Por qué? Para que puedes tener un corazón sano, lleno con fe, y puedes enfrentar esta montaña y moverla. Amén. Amén. Por ejemplo, vamos a ver, si yo no tengo educación y vengo, hermanos y hermanas, necesito trabajo, ¿qué puedes hacer? Todo. Cuando digo todo, significa que no puedo hacer nada. Número 0. Entonces, gente como este no se busca, pero siempre buscan trabajo. ¿Por qué buscan trabajo? Porque no tienen habilidades, no tienen experiencia, no tienen educación. Son número 0. ¿Cómo se dice? Level 0. Nivel 0, sí. Pero si yo digo, no quiero más así, yo quiero crecer y voy a estudiar para hacer un buen empleo. Voy a estudiar, voy a entrenar, voy a recibir habilidades.
En un momento yo tengo más capacidad. Había un profesor en Bulgaria. Han venido a él y dicen, ¿puedes escribir sobre este tema? Él dice, sí. Y el próximo día ha traído que ha escribido. ¿A cuánto tiempo lo has escribido? Él dice 50 años. Pero ¿cómo? Ayer te lo ordenamos y hoy 50 años. Pero él dice, pero para escribir esto por 15 minutos, yo estudié 50 años. Entonces, este es un trabajo de calidad. Por eso, lo mismo es en el espíritu. No tenemos que ayunar y orar por todo y por toda la gente, uno a uno. Pero vamos a acercarse a Dios. Vamos a crecer en fe. Vamos a crecer en la unción, en la presencia de Dios. Y cuando enfrentamos en el enemigo, vamos a tener más poder, más fe, más unción. Y vamos a hacer por un minuto más trabajo con una oración por un minuto que antes por un año. ¿Me entienden? Esto creo que Jesús ha dicho. Este género sale de incredulidad porque el problema no es, él dice tú, el problema es poca fe. Si nosotros tenemos fe, vamos a recibir sanidad. La gente quiere sanidad. Si nosotros tenemos fe, la gente trabaja dinero. Si tienes fe, si tienes sabiduría, la Biblia dice, si tienes sabiduría, en una mano es el dinero, en otra honra, en otra vida. Si tienes sabiduría, tienes el dinero también. Pero la gente busca dinero. ¿Por qué no busca sabiduría? Porque la sabiduría tiene todo. ¿Me entienden? Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que ser creyentes, creer en Dios y saber que en Dios hay más que nosotros tenemos en este momento. Y nuestras oraciones pueden ser guiadas. Podemos seguir los problemas. Oración por problemas. Siempre problemas en oraciones. Este problema, otro problema. O la oración puede seguir el Espíritu del Señor. Cuando seguimos el Espíritu, los problemas van a desaparecer. ¿Qué dice la palabra? Primeramente busca ¿qué? Los problemas. ¿Por qué la gente busca siempre solucionar los problemas y no busca el reino? Si buscamos el reino, dice los problemas van a ser solucionados. Entonces, ¿qué dice? Una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria. Marta, tú piensas sobre muchas cosas, 1, 2, 3, pero uno es importante. ¿Qué es? Estar en el pie del Señor y escuchar su voz. Y hay gente que dice, sí, si todos somos como María, nada de trabajo. Todos escuchan, pero no es verdad. María, escuché cuando el Señor hablé, pero después, cuando escuché la voz, va a obedecer la voz.
Entonces, primero tenemos que escuchar y después obedecer. Si hacemos algo sin la voz de Dios, eso es religión, eso es, ¿qué es? Tradición, sí. Tengo que hacerlo, ¿por qué? Así, pero no tienes revelación, no tienes la palabra. En el principio siempre es la palabra. Si la palabra es en el principio, tenemos éxito. Amén. Y aquí el Señor dice, este género de falta de fe, de duda, de temor, de este todo, sale con oración y ayuno. Oramos para acercarnos a Dios. Ayunamos para acercarnos a Dios. Y entonces, ungidos, con fe en nuestros corazones, vamos a decir a la montaña, vete en el mar. Y la montaña se va en el mar. ¿Qué es el mar? A ver. Gloria a Dios. Si hay alguna pregunta,